Esta semana he resolvido 5 laboratorios de XXE. Los 4 primeros, tiradísimos, sin ningún problema. Pero el último me tuvo varios días bloqueado. No era por el payload, no era por la sintaxis, era por algo que simplemente era una tontería y se me pasó por la cabeza no revisar, la verdad. Así que os voy a explicar todo el recorrido, laboratorio por laboratorio, y al final del vídeo os explicaré qué es lo que estaba sucediendo para que si reproducís el laboratorio tampoco llegue a pasar, porque la verdad es que son dolores de cabeza que no vale la pena tener en cuenta. Vamos a Soy Jordi y estoy documentando mi proceso hacia el examen del EJPTV y esta semana ha tocado XXE. He practicado laboratorios de Portswinger y uno de GitHub, que luego os pasaré el enlace y os enseñaré todo lo que he aprendido y sobre todo el error que más me hizo perder el tiempo. ¿Qué es XXE? XXE significa External Entity XML, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Este ataque ocurre en aplicaciones cuando el parser de XML, ¿vale? El XML es esto, pues al final aquí hay un analizador de XML y si esto está mal configurado, pues lo que nosotros podamos introducir, ya sean entidades internas o externas, si el XML lo acepta, entonces realizará las peticiones que nosotros le solicitemos, ¿no? Al final, estos ataques pues pueden derivar a una denegación de servicios, falsificación de solicitudes por parte del servidor, enumeración de puertos, entre otros impactos que haya en el sistema que ya iremos viendo durante el vídeo. Bien, entonces, como os he dicho antes, tenemos dos tipos de entidades, ¿no? La interna y la externa, ¿vale? Si venimos por aquí, aquí os lo voy a explicar. Esto es el DTD, como he dicho antes, ¿no? Y pues podemos encontrar dos tipos de entidades. La entidad que es la normal y corriente, la local, que es, al final esta se utiliza para definir cadenas de texto que se puedan ir repitiendo durante la estructura del XML, ¿vale? Nosotros podemos definir esta entidad entity XXE máquina, por ejemplo, ¿no? Cerramos la entidad, cerramos los corchetes y el DTD y hacemos referencia a esta entidad en el XML en cualquier nodo de esta manera, ¿vale? Con un ampersand y un XXE y punto y coma, ¿vale? Si nosotros le damos a enviar la solicitud, veis que pone aquí máquina, ¿vale? Al final esto sirve para el mantenimiento, digamos, y la estructura de los datos, es decir, nosotros podemos definir un montón de cadenas de texto aquí en la entidad y que se vaya repitiendo durante el XML, porque podemos definir otra incluso y venir aquí y definir otra entidad. Entity, XXE 2, ¿no? Y ponemos hola. Cerramos y aquí abrimos la otra, XXE2. XXE, XXE2. ¿Veis? Al final, sorry, máquina, hola y la ready registered. Nosotros podremos definir diferentes entidades internas pues para definir cadenas de texto y referenciarlas en el XML, ¿vale? Luego tenemos las entidades externas, ¿vale? Si venimos por aquí, que estas son las que realmente nos interesan y tienen más impacto en el sistema, ¿vale? Ahora vamos a ver el ejemplo, ¿vale? Entonces las entidades externas se refieren como system o public, ¿vale? Normalmente se utiliza system, pero bueno, puedes utilizar public también. Y estas de aquí son las más interesantes porque al final son las que hacen referencia a archivos del servidor, a servicios web que haya publicados y nosotros no tengamos acceso, por ejemplo. Si queremos llegar al servidor B, tenemos dos servidores, ¿no? Este, el A y el B.
nosotros llegamos al A, pero no al B. Y supongamos que el A sí que llega al B. Pues nosotros podemos hacer un ataque de SSRF y definir esta entidad externa para que este servidor le solicite el archivo al servidor B y ya que nosotros no llegamos. ¿Vale? Esto lo iremos viendo durante el vídeo. Entonces, hacemos referencia a esta entidad externa solicitando la lectura del archivo password, por ejemplo, ¿vale? La referenciamos en el XML, la definimos aquí y la mandamos mandamos la petición. Y como veis aquí, pues ya nos ha mostrado el archivo etc password y vemos todos los usuarios locales que hay en esta máquina, ¿vale? Y con esto, otra cosa que también tendréis que tener en cuenta es cómo definís el DTD, los espacios, si hay algún tabulador por medio o algo, ya que si incluimos un espacio que al analizador del XML o parser, al final el parser es una librería que se incluye en el sistema para analizar toda la estructura del XML, ¿vale? En el momento en que el parser analice que falte algo, por ejemplo, hemos quitado esta comilla, ¿no? Este corchete. Si mandamos la solicitud, pues nos va a decir que invalid no de type to import, ¿vale? Y esto significa, pues, mira, aquí lo veis. DOM document load XML expected, ¿vale? Estaba esperando este símbolo, que es este de aquí, y como no lo hemos introducido, pues nos peta. Al final hay que tener bastante cuidado con esto, ya que si si damos un espacio de más o cualquier otro símbolo que no le guste al XML, pues nos va a fallar, ¿vale? Genial. Vamos con el laboratorio número 2. Este ya lo tenemos, le damos a continuar aprendiendo. Esto lo desactivamos para que no llegue la petición al Burp Suite. Vale, entonces tenemos por aquí SQL Injection, XXE, este de aquí. Exploiting XXE to perform SSRF attacks. Este es el que nos interesa a nosotros, ¿vale? Entonces nos cuentan aquí que tenemos lo mismo de antes, tenemos un laboratorio que tiene una función de check stock que contiene un XML y devuelve la respuesta, ¿vale? Y nos indica que el servidor pues tiene acceso a un bucket de EC2, el cual la URL es esta, y el endpoint se utiliza para recuperar información sobre esa instancia, ¿vale? Para resolver este laboratorio explota XXE para realizar un ataque SSRF y obtener las claves de acceso del EC2. Vale, pues vamos a acceder al laboratorio. Venimos por aquí a ver si se carga esto. Vale, lo mismo de antes, tenemos la misma web, vamos a ver los detalles y aquí tenemos la función de checkstock. Vamos a capturar esta petición. Esto ya lo tenemos por aquí. Es esto de aquí. La mandamos al repeater. No, esto no es, perdón. Lo cerramos. Le damos al checkstock. Y aquí nos llega la petición, ¿vale? Le damos al repeater. Entonces, mismo procedimiento de antes, ¿no? Vamos a mirar si realmente el parser admite entidades internas. Entity XXE, por ejemplo. ¿Vale? Esto ya lo hemos cerrado. Esto un espacio por aquí. Y creo que ya estaría, ¿vale? Referenciamos a la entidad de esta manera como hemos visto antes. ¿Vale? Y si nos devuelve la respuesta, es que el XML pues acepta entidades internas.
Entonces, el caso es que nos dicen que hagamos una solicitud contra el bucket de S3, de EC2, ¿no? Esto lo vamos a parar por aquí. Back to lab description, ¿vale? El lab corre un EC2, que la URL es esta de aquí, ¿vale? La copiamos y aquí pues hacemos xxe system, como ya os he dicho antes, hacemos hincapié a la cadena de texto system para acceder a servicios web o archivos del propio servidor, HTTP y la URL, ¿vale? Entonces le damos a enviar y vemos que hay un directorio en este servidor que se llama latest. Entonces, si nosotros lo introducimos aquí, latest, vamos a ver el siguiente directorio, que será metadata. Y al final tenemos otro directorio que es IAM, security credentials, admin. Y aquí tenemos el token de acceso hacia el backend de EC2 de Amazon. ¿Vale? Este es el típico ataque de SSRF, como os he dicho antes. Nosotros no tenemos acceso directamente a ese bucket, pero este servidor sí. Entonces lo que hacemos es que este servidor actúe como de puente y nos pase la información que le solicitamos al EC2, ya que nosotros no tenemos acceso directamente al EC2, pues que lo haga el servidor A o el que estamos atacando, que sí que lo tiene. ¿Vale? Entonces, esto de aquí también puede llegar a ser una enumeración básicamente, ya que si nosotros hacemos aquí esto de aquí, vemos lates, pero si ponemos lates sin la T, lo que veremos es que nos da un error, ¿vale? XML parser exited with error, Java file not found, ¿vale? Nos dice que ese archivo pues no existe. Sin embargo, si hacemos, lo introducimos bien, pues nos da el siguiente directorio. Esto también es interesante porque al final puedes aplicar fuerza bruta y en el momento que ves una respuesta diferente sabes que ese directorio sí que existe realmente. Y esto pues básicamente es SSRF. Y como la respuesta se refleja en pantalla y todo eso, pues de momento es fácil de continuar realizando este tipo de ataques. Que habrá un momento que el parser no muestre ninguna respuesta y aquí se nos pondrá un poco tenso y ya veremos lo que hay que hacer. Pues vamos con el otro laboratorio, que el endpoint es este de aquí, blind PHP, ¿vale? Entonces vamos a venir al Fuzzy Proxy, vamos a capturar la petición para que nos llegue al Burp Suite, ¿vale? Y entonces aquí eliminamos todas las peticiones anteriores, la volvemos a lanzar y la tenemos por aquí. La lanzamos al repeater. Muy bien. Pues aquí tenemos lo que viene a ser la petición capturada de este endpoint, ¿no? Que aquí, como vemos, nos indica error no XML body, ¿vale? Entonces, si nosotros abrimos por aquí una estructura de un XML, ticket y hola, ¿vale? Tenemos que su respuesta es un status OK. Genial. Pues entonces vamos a probar la misma prueba de concepto que hemos hecho anteriormente, ¿no? De abrir una entidad para ver si realmente el servidor pues, procesa las entidades. Doctype root, aquí abrimos la entidad, entity, xxe, máquina,
cerramos la entidad. Y cerramos el DTD. DTD generalmente es todo esto, ¿vale? Document Type Definition, para los que sepáis inglés. Entonces mandamos la petición y vemos que aún así la respuesta del servidor sigue siendo status OK. Genial. ¿Qué está pasando? Que no hemos definido bien la entidad aquí, no le hemos hecho referencia, por lo que nunca se va a procesar. Y aún así sigue estando como el status OK. Genial. Vamos a probar de hacer la petición hacia un archivo y a ver si nos da la respuesta. Y vemos que el estado, la respuesta del servidor pues sigue siendo la misma. Genial. ¿Qué está pasando en este endpoint? Este laboratorio ya tiene su gracia porque yo lo he hecho así. Básicamente porque este concepto de XXE a gigas nos cuesta a todos los que estamos empezando XXE. ¿Por qué digo que es a ciegas? Porque la respuesta no cambia. Siempre nos está respondiendo lo mismo. Entonces, cuando un servidor siempre te responde de la misma forma, hay que buscar otras alternativas, ¿vale? Esto no significa que el servidor no esté recibiendo tu entidad y no la esté aceptando. Sí que la está procesando como tal, pero no muestra el resultado. Entonces, hay que hacer que el servidor muestre la respuesta, pero no con nosotros, sino con otro, en otro servidor. Y para esto, pues podemos venir aquí y tenemos esta herramienta que está bastante chula, ¿vale? Que es InteraXH, que es una herramienta de exfiltración de datos. Básicamente, esta herramienta lo que hace es te abre este dominio, el cual acepta peticiones DNS, HTTPS, de LDAP también incluso, y sirve pues para detectar vulnerabilidades de out of band. ¿Vale? ¿Qué significa out of band? Out of band es cuando un servidor te procesa el payload, pero no te muestra la respuesta. Por eso digo que es a ciegas. ¿Vale? Entonces nosotros venimos aquí, podemos copiar esta URL y entonces utilizamos una entidad externa, como hemos hecho anteriormente en el SSRF, HTTP, y copiamos la URL, ¿vale? Genial. Y hacemos referencia a la entidad que acabamos de definir. Le damos a enviar petición y aquí nos debería llegar la solicitud. En el caso de que llegue, que debería llegar, aquí la tenemos, pues ya estamos confirmando que esto es un XXE a ciegas, ¿vale? ¿Por qué? Porque la entidad se procesa y todo eso, pero el servidor no muestra ningún resultado por pantalla. Entonces, hay otro caso también, que hay la segunda opción, que hay algunos servidores, ya sea por su versión moderna de las librerías de XML o porque el endpoint, por ejemplo, sea un punto PHP y se haya configurado para que se bloqueen las entidades, ¿no? Entonces, el caso es que en esta situación, el XML, pues nos respondería aquí con un entities are not allowed for security reasons. Básicamente es que las entidades externas están bloqueadas por seguridad. Entonces, aquí hay una cosilla que es de otro mundo, que es básicamente las entidades parametrizadas, ¿vale? ¿Qué son las entidades parametrizadas? Pues lo mismo que las entidades externas, pero añades un tan por ciento por aquí, la defines antes de cerrar el DTD de esta manera. Ya no hace falta definirla en el nodo del XML, puedes poner aquí cualquier cosa. Mandamos la petición y aquí nos debería llegar. Vamos a ver, ahí la tenéis, ¿vale? No lo habéis visto bien, vamos a mandarla otra vez. Y aquí la tenemos, ¿veis? Tenemos el protocolo de HTTP, que al final es lo mismo que hacer un curl.
¿vale? Con toda la información que hemos enviado y la petición DNS, ¿vale? De dónde proviene nuestra solicitud y todo eso. Genial, entonces ahora ya sabemos que el endpoint este de Line PHP es a ciegas, es un XXX a ciegas, y aquí lo chulo y lo interesante que hemos venido a ver es cómo podemos llegar a exfiltrar los datos cuando el servidor no muestra la respuesta. Vamos a ver eso. Entonces, vamos al tema de exfiltrar los datos, ¿no? En este caso nosotros vamos a exfiltrar el archivo de etc password, ¿vale? ¿Cuál es la idea central? La idea central es cargarle un DTD externo a este servidor, que ese DTD lea el archivo de etc password del servidor y lo mande a nuestro servidor por una petición GET, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos hacer? Uy, disculpad. Ahora sí. ¿Cómo podemos hacer esto, no? Entonces, yo he hecho por aquí un archivito que se llama el DTD, ¿vale? Os voy a poner esto por aquí también. Entonces, al final lo que hace esto, la primera línea, pues como ya hemos visto anteriormente, ¿no? Definíamos unas entidades y todo eso. Entonces, aquí definimos una entidad que se llama file, que esto lo que hace es leer el archivo de etc password, ¿vale? ¿Qué diferencia había anteriormente? Pues que utilizamos un wrapper de PHP. ¿Por qué? Porque básicamente el archivo de etc password lo que contiene caracteres especiales, contiene caracteres de símbolos de mayor y menor, puede llegar a contener dos puntos, punto y coma y todo eso, ¿no? Entonces, el parser o el analizador del XML, por así decir, si tú le incluyes unos caracteres especiales, puede ser que no le gusten y entonces no se lleguen a expandir las entidades y no se llegue a reflejar la respuesta en el servidor, ¿vale? Entonces luego tenemos una segunda entidad que se llama eval, que esta de por sí sola define otra entidad que se llama exfil y que manda por petición get el archivo de etc password, ¿vale? Como veis aquí, esta sería nuestra IP por el puerto 8000 y incluimos el archivo file que hemos definido aquí y nos lo mandaría a nuestro servidor. Aquí finalmente ejecutamos ambas entidades para que se ejecuten, o sea, referenciamos ambas entidades para que se ejecuten, ¿vale? Y ya estaría. Aquí lo único raro así que podéis llegar a ver es lo del PHP wrapper. Y esto de aquí, no os asustéis, los símbolos estos, porque al final esto lo que hace es, vamos a venir por aquí, x25, ¿vale? Y xxd, claro, al final básicamente es un tan por ciento. Pasa que está codificado en hexadecimal, ¿vale? Entonces, ya tenemos aquí el archivo, esto lo vamos a guardar y en teoría montamos el servidor web con Python. Python 3-m, ya lo tenemos por aquí. ¿Vale? Lo levantamos y espera un segundo. Vale, si se ha levantado por el 8000, ya estamos en escucha y aquí básicamente lo que hay que hacer es realizar una petición a nuestro servidor, a nuestra máquina, que nuestra IP es esta de aquí. 192, 178, 238, 128. 138, 168, ¿dicho? 238, 128, perdona. Vale, puerto 8000 y
En teoría, creo que he levantado bien el servidor web. Sí. Python 1000, vale. Y en teoría esto ya estaría. Vale, ahora esperamos la respuesta. Vemos que ya nos ha llegado, pero es como que no se han llegado a expandir las entidades, ¿no? ¿Por qué? Porque en teoría deberíamos recibir la petición por GET, ya lo vemos aquí con nuestro servidor, más el interrogante, file y la variable de etc password en base 64. Pero aquí no hemos recibido una mierda, básicamente. Hemos recibido simplemente level.dtd con un 200, que esto básicamente significa que se ha descargado el archivo, pero no se han expandido las entidades. ¿Vale? ¿Qué está ocurriendo aquí? Es una tontería, pero que ahora os enseñaré. Básicamente, yo con esta tontería estuve días revisando el payload, o sea, revisando el archivo este de level.dtd, letra por letra, punto por punto, comilla por comilla y todo eso, y al final no chutaba nada. Incluso llegué a probar varios laboratorios, pero al final no era nada de eso, ¿vale? ¿Qué pasaba? Entonces, vamos a venirnos por aquí y en vez de un PHP, vamos a levantarnos un servidor en vez de un servidor web con Python, vamos a levantarlos con PHP, ¿vale? Le relanzamos la petición y aquí ya vemos que nos ha llegado todo el contenido del etc password en base 64, ¿vale? Esto ya lo podemos cerrar. Hecho. Entonces, ¿cuál era el misterio de todo este rompecabezas que me llevó varios días, varios intentos de descubrir el error? Básicamente que cuando tú levantas un servidor Python, se sirven los archivos con unas cabeceras de content type, ¿vale? El cual contenían algún tipo de carácter especial o algún rollo que no le gustaba al parser o al analizador del XML, y entonces hacía que las entidades no se expandían. Se descargaba el archivo y todo eso, pero las entidades no se llegaban a expandir, por eso nunca veía el archivo de tcpassword. ¿Qué pasa? Que en lugar de servirlo con un Python, lo sirves con un PHP que no envía esas cabeceras, y entonces ya veis aquí que la petición llega con el archivo y todo eso. ¿Vale? Esto es algo que tenéis que tener mucho en cuenta, porque si vosotros tenéis un concepto que en varios write-ups, por así decir, o en varias webs, o incluso la IA te lo dice, o sea, fíjate de eso, porque al final, a lo mejor por donde tienes que ir a mirar es en tu infraestructura, porque puedes tener el mejor payload y todo eso, pero si tu infraestructura está montada de una manera, o tienes una red de una manera, o cualquier otra tontería que no sea el payload, puede llegar a no funcionar, ¿vale? O sea, si el payload es el bueno, ciñete al payload, pero también revise la infraestructura. Genial. Entonces ahora vamos a ver cómo interpretar esto y vamos con el siguiente laboratorio también. Pues como ya tenemos la petición del archivo de tcpassword que nos ha llegado de la respuesta del servidor, tenemos esto en base 64, ¿no? Se me ha escapado. Podemos hacerlo de dos maneras. O por la terminal, que nos venimos aquí, básicamente copiamos esto de aquí, ¿vale? Bueno, ya no hacía falta. Eh, Esto se puede cerrar entonces. Y aquí haces esto
Bueno, si te copias bien, mejor. ¿Vale? Y lo descodificamos en base64-d de decode. Tendremos aquí el archivo de etc password descodificado. ¿Vale? Y esto sería el XXE ciego, que realmente hemos solicitado un archivo y al servidor, pues, aunque no nos mostrará el resultado, hemos podido llegar a exfiltrar los datos. Esto es lo que realmente hace peligroso al XXE ciego, que la gente se confía en que el servidor no va a mostrar nunca una respuesta, pero finalmente sí que se puede llegar a exfiltrar los datos de una u otra manera. Vamos a ver un último laboratorio, que es otro caso. Vamos aquí a por Swinger y vamos a venir al apartado de Academy. Vamos a buscar todos los laboratorios. Vale, vale, vamos por aquí, XE, y creo que no he logueado, porque si no lo doy cuenta, mal. Vale, ahora sí, vamos a buscar otra vez los laboratorios. Y XXE, exploiting, está aquí. Exploiting line XXE to retrieve data via error message. ¿Vale? Al final será conseguir exfiltrar la información haciendo que el servidor muestre un error. Vamos por aquí y nos están diciendo que este laboratorio pues, contiene una función de check stock y el parser del XML nos muestra los resultados. Vale, entonces para resolver este laboratorio lo que se tiene que hacer es cargar un etd externo que carga un error y muestra el contenido de etc password. Vamos a acceder, vamos a esta misma, vamos a capturar la petición. Esto aquí, vamos a volverlo a hacer. Ahora sí. Lanzamos esto al repeater y aquí tenemos la estructura del XML. Pues vamos a hacer lo mismo de siempre, ¿no? Bueno, no. Ya sabemos que es a ciegas, así que vamos a type root. Vamos a probar primero con una entidad externa directamente. Entity xxe system file etc password y a ver qué nos muestra esto. Y hace falta llamar a la entidad y vemos por aquí un mensaje que nos indica Entities are not allowed for security reasons. Este es el mensajillo que os dije antes. Básicamente podríamos llegar a probar con entidades parametrizadas en el caso de tener ese mensaje, y si venimos por aquí y hacemos referencia a la entidad, esto lo podemos dejar como antes. Y aquí nos está diciendo XML parser exit with error. ¿Qué significa eso? Que el parser o el analizador del XML está mostrando los errores en pantalla, ¿vale? Entonces, aquí está buscando el archivo de etc password y nos indica de markup name contain to the document must be well formatted. Vale, esto es porque nos hemos equivocado. Vale, ya lo tenemos. Las dos barras sobraban.
Ahora sí. Entonces nos ha mostrado el resultado de que etc password no existe. Sabemos que el XML, bueno, el parser, acepta entidades parametrizadas, por lo que aquí habrá un sitio para cargar las DTDs externas que es AutoExploit Server, este de aquí. Y es esto de aquí. Vale, aquí tenemos la URL que nos proporcionan por Swinger, el nombre del archivo, por lo que habrá que copiar esto de aquí y nos venimos por aquí, hacemos HTTPS, copiamos y el nombre, vale, esto sobra, HTTP, XXE, vale, genial. Entonces, aquí lo que habría que cargar es el archivo. Entonces, lo suyo sería cargar una entidad como hemos hecho antes con el DTD externo, que hemos cargado un DTD que contenía tres entidades. El que leía el archivo de tcpassword, el segundo que hacía referencia a otra entidad y la otra última entidad enviaba la petición por GET a nuestro servidor con el contenido de etcpassword. Pues habría que hacer lo mismo, entity file, esto es parametrizado, file, etcpassword, vale, cerramos la entidad y aquí ya viene la otra entidad que todos hemos mencionado, entity parametrizado Acefield mismamente, y aquí hacemos referencia a la nueva entidad, entity error, y lo que nos vamos a fijar aquí es que, a diferencia de antes que nos hemos mandado la petición por GET, vamos a añadir esto, no existen, y vamos a referenciar la entidad de file. Vale, cuidado aquí con las comillas. Y aquí ya hacemos referencia a las entidades anteriormente creadas y error. Vale, lo dicho. Entidad file para leer el archivo de password, entidad parametrizada de xfield que contiene otra entidad con el nombre de error. A diferencia del anterior, que era una petición HTTP hacia nuestro servidor y nos cargaba el contenido de tcpassword, lo que hará en este caso esta entidad es que hará que el servidor busque un contenido que no existe, o sea, buscará una ruta que no existe con el contenido de file. El contenido de file es tcpassword, y como el servidor muestra todos los errores, pues nos va a mostrar el error y nos concatenará el etcpassword. Esto lo vamos a guardar, store, y vamos a mandar la petición. Y aquí había un error. Error, exploit, server, exploit. Vale, vamos a ver. Ah, espera, ¿eh? Y aquí ya lo tendríamos. ¿Veis? XML parser exit with error. Nos encuentra esa ruta. Este sería el laboratorio de XXE a ciegas mostrando el error y concatenando el archivo de etcpassword. Entonces, cuatro cosas que han pasado durante la semana y a modo de resumen del vídeo. Sin respuesta no significa que no haya vulnerabilidad.
tienes que probar por otro servidor, ¿vale? Que al final es lo que hemos visto del XXE a ciegas, del out of ban. Segundo, si las entidades externas están bloqueadas, prueba con las parametrizadas. Tercero, siempre que vayas a consultar un archivo que tenga caracteres especiales, encodifícalo en base 64, ¿vale? Ya que al final, si un archivo tiene parámetros o caracteres especiales, el parser lo va a romper la estructura del XML y no se van a expandir las entidades. Y cuarto, siempre, revisa la infraestructura. En mi caso, el error era que servía los archivos DTD externos con un servidor Python cuando debía hacerlo con un PHP. Y ya está. La semana que viene tocaremos local file injection, que seguramente os voy a, nos va a sorprender más de lo que parece. Nos vemos.